Damos gracias al Señor por poder estar aquí reunidos estudiando este tema tan importante de la doctrina de la salvación. Y gracias a nuestro hermano Alejandro, nuestro coordinador académico, por su excelente presentación acerca de la historia de la doctrina de la salvación. Muy importante ese asunto en nuestra materia que estamos estudiando ahora. Este asunto de la ubicación histórica es relevante. La iglesia de nuestro tiempo necesita recordar su historia y eso le da un fondo, un bagaje muy importante. Entonces, gracias a nuestro hermano Alejandro por su excelente presentación. Espero que para todos haya sido de mucha ubicación saber lo que ha pasado en el transcurso de la historia con esta importante doctrina. En nuestra primera sesión estuvimos haciendo una introducción a la doctrina de la salvación. Vimos algunos conceptos generales, algunas palabras claves, algunas definiciones importantes y vimos el bosquejo que va a ser nuestra guía, que nos va a servir de guía en todo el desarrollo de este curso. Dijimos que la salvación podemos entenderla a partir de 8 etapas en que la salvación se desarrolla. Primero, la salvación es un plan. La salvación es un plan en la mente de Dios, o salvación planeada. Segundo, la salvación es una necesidad del hombre. La salvación es una necesidad del hombre, salvación necesitada. Tercero, la salvación es una promesa hecha en el huerto del Edén. Cuarto, la salvación es una revelación progresiva dentro de los pactos y fuera de los pactos. Vimos que la columna vertebral de la doctrina de la salvación es la teología del pacto, así que dentro de los pactos y fuera de los pactos hay una revelación progresiva de la salvación. Dios habla de su salvación a través de todos los actos, de muchos actos de la historia de la redención y en especial de los pactos. Y la estructura de estos pactos comienza con un pacto intratrinitario que vamos a ver ahora, el pacto adámico, que es el que da origen a la necesidad de la salvación, la promesa de redención y luego una estructura de pactos que es el pacto noético, pacto de gracia común, pacto abrahámico, pacto de fe, pacto mosaico, el pacto de ley, pacto davídico, el pacto de reino y rey. Y la salvación luego es una ejecución, es una obra ejecutada. La salvación es un plan, la salvación es una necesidad, la salvación es una promesa, la salvación es una revelación progresiva, la salvación es una obra ejecutada por Cristo a través de la obra de expiación, que es el cumplimiento del nuevo pacto. Pero luego de que esa salvación es ejecutada, la salvación es aplicada. La salvación es una aplicación que el Espíritu Santo hace de la obra de Cristo en aquellos que han sido llamados a ser salvos. Y esa salvación que es aplicada por el Espíritu Santo es preservada. La salvación es la preservación. Y finalmente la salvación es la consumación del glorioso plan de Dios. Son pues 8 etapas: salvación planeada, salvación necesitada, salvación prometida, salvación revelada, salvación ejecutada, salvación aplicada, salvación preservada y salvación consumada. Entonces este es nuestro camino, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a comenzar entonces con la salvación planeada. La salvación comienza con la existencia de Dios. Dios existe como un ser infinito, eterno e inmutable, un ser trino. Dios es el todopoderoso, el todo soberano, el grande, el majestuoso, el que ha existido siempre, el que existe por sí mismo, el independiente, el uno, el que es espíritu, el único Dios vivo y verdadero. La existencia de Dios, la existencia eterna de Dios, allí, en la existencia eterna de Dios, allí comienza la salvación. La salvación es un plan en la mente de Dios. En la mente eterna de Dios, Dios siempre ha tenido un plan de salvación. Siempre ha habido en la mente de Dios un plan eterno de salvación. No ha habido un momento, porque en esta circunstancia no hay momentos,
Los momentos tienen que ver con el tiempo, la sucesión de eventos, pero estamos hablando del momento cuando no existían momentos, del tiempo cuando no existía el tiempo, cuando Dios estaba solo, cuando Él existía solamente, y en su mente eterna siempre ha existido un plan. ¿Cuál es la esencia de ese plan? Como vimos en la primera diapositiva, la esencia del plan de Dios o el propósito de Dios, que es el mismo propósito al estudiar la soteriología, es exaltar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el propósito que Dios siempre ha tenido en mente, el gran propósito, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, el deseo de su corazón, el deseo del corazón de Dios eternamente siempre ha sido exaltar a la segunda persona de la Trinidad. Y para exaltar a la segunda persona de la Trinidad, Dios siempre ha tenido un plan. Un plan. Y ese plan es todo lo que existe, toda la historia de la humanidad, toda la historia del mundo angélico, de la vida angélica, toda esa existencia que hoy conocemos, que somos parte de ella, tiene un solo propósito: exaltar a la segunda persona de la Trinidad. Y para exaltar a la segunda persona de la Trinidad, Dios diseña todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, y dentro de ese diseño está la salvación. La salvación entonces es un plan eterno en la mente eterna de un Dios eterno, cuyo propósito único y eterno es exaltar a la segunda persona de la Trinidad. Esa es la salvación planeada. Comienza en Dios, está en Dios. Cuando Dios estaba solo, cuando no existía sino Él, cuando Él tenía en su corazón lo que ha tenido siempre, lo que ha querido siempre, y lo que ha tenido y ha querido siempre es exaltar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y no podemos hablar de esto sin hablar de un Dios trino. Por eso decimos que la teología propia y la doctrina de salvación son inseparables, porque el plan de salvación es el plan de un Dios trino. Es el plan de un Dios trino. Y nosotros comenzamos a saber de la existencia de ese plan y de los detalles de este plan con la revelación escrita. La revelación escrita nos muestra lo que de otra manera jamás hubiéramos podido saber: que Dios tiene un plan. Y jamás hubiéramos podido saber que el plan de Dios era exaltar a su Hijo. Y jamás hubiéramos podido saber cuáles eran los términos de ese plan. Y jamás hubiéramos podido saber la participación de las tres personas de la Trinidad en ese plan. Es más, jamás hubiéramos podido saber que Dios es trino. Por eso, la soteriología comienza con bibliología. Porque si no estamos seguros de la infalibilidad, inerrancia y toda suficiencia de la Escritura para mostrarnos lo que Dios quiere que sepamos de Él mismo y de su plan, no tenemos una base cierta para nuestro conocimiento de Dios, ni para nuestro conocimiento de la salvación. La soteriología comienza con la bibliología, afirmándonos que Dios existe, que ha existido siempre y que es un ser trino y eterno, y que en su mente eterna de un ser trino siempre ha tenido un solo propósito, que es exaltar a la segunda persona de la Trinidad. Y que ese Dios trino en su mente eterna, para cumplir ese propósito, ese punto básico, ese elemento vital, esa brújula, ese norte que Él ha puesto desde su corazón a lo que quiere hacer, que es exaltar la segunda persona de la Trinidad, desarrolló como ser trino un plan complejísimo para que la segunda persona de la Trinidad fuera exaltada. Y ese plan complejísimo implicaba la creación de todo lo que Él creó: criaturas inteligentes, libres, responsables, hechas a su imagen, como ángeles y como hombres, en un escenario que incluye espacio, tiempo, materia, energía, con seres que actúan libremente, todos ellos actuando conforme a los deseos de su corazón, pero todos ellos bajo su total control soberano, y haciendo todo lo que ellos quieren, pero a la vez haciendo todo lo que Él decretó, y todo enrutarse hacia una sola cosa:
que al final de todo lo que ellos hagan y de lo que haya sucedido en el mundo, su Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, sea exaltado sobre todo. Esa es la base de la salvación, el plan de Dios. Siempre ha existido en Dios, en un Dios trino, y siempre ha tenido un único propósito, que al final de todo que lo que Él ha hecho es extremadamente complejo, que involucra el permitir el ingreso del mal en su creación, pero a la vez incluye el absoluto control que Él tiene del mal de una manera complejísima, incomprensible, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Más alto es el cielo que la tierra, así más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Al final de todo eso, después de un recorrido complejísimo, y cada punto, cada detalle de ese recorrido, que incluye cada segundo de la vida de esas criaturas que Él ha creado y de la vida encarnada de su Hijo, al final el propósito de todo es que su Hijo será grandemente exaltado. Ese es el plan de Dios, es la salvación de Dios, es Dios en función de su plan para exaltar a su Hijo. Entonces ahora nos ubicamos en la revelación y vemos que la revelación, la Escritura nos muestra cómo se elaboró ese plan, cómo ese Dios trino, por decirlo de una manera humana, antropomórfica, se sienta y delibera. Obviamente estos son elementos humanos, porque en Dios no hay deliberación. Dios no delibera, su pensamiento es eterno. En su pensamiento no hay sucesión, no hay lógica como la nuestra. Debe ser un pensamiento lógico, digo yo, pero no hay lógica como la nuestra. Dios no necesita hilvanar pensamientos, unir cosas que necesariamente son lógicas y consecuentes. El pensamiento de Dios es eterno y siempre el mismo. Pero hablando en términos humanos, ese Dios que es trino se sienta, las tres personas de la Trinidad, y deliberan y elaboran un plan. Ese plan incluye todos los detalles de la forma como va a ser exaltada la segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo que conocemos como consejo eterno de redención o pacto intratrinitario. Consejo eterno de redención o pacto eterno de redención o pacto intratrinitario. Otros teólogos lo llaman consejo de paz. Consejo de paz, porque su fin, además de exaltar a la segunda persona de la Trinidad, era restaurar la paz entre el hombre, Dios y el hombre. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mirar las Escrituras y ver si realmente las Escrituras nos muestran así, que Dios tiene un plan, que Dios es un ser que planea y que Él siempre ha tenido un plan, que es su plan de salvación. Entonces miramos en las Escrituras como hay evidencias muy claras y convincentes de lo que estamos diciendo, de que hay algo que se puede llamar un pacto intratrinitario o consejo eterno de redención, en que Dios planea su glorificación, especialmente la glorificación de la segunda persona de la Trinidad. Veamos algunas evidencias bíblicas que nos muestran la existencia eterna de este plan y detalles de este mismo plan. Obviamente la Escritura no es exhaustiva como en casi todo, pero hay suficiente evidencia para configurar esta doctrina del pacto intratrinitario o consejo eterno de redención. No vamos a usar las Escrituras, sino leyéndolas, pues tomando la copia de la Biblia, sino que vamos a mirar la Escritura en la pantalla para ahorrar tiempo. Y por razón del tiempo que tengo para dar el curso esta semana, no voy a presentar toda la evidencia bíblica, sino la evidencia bíblica seleccionada, aquellos pasajes que suelen ser los más comunes y los más claros dentro del grupo de pasajes que configuran esta doctrina de la salvación planeada o pacto intratrinitario. Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice: y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El autor de Hebreos, cerrando su carta con una doxología, nos está mostrando en esa doxología que el Dios de paz resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de sus ovejas, porque todo eso era parte de un pacto. Dice, por la sangre del pacto, todo eso era parte de un pacto. Y añade la palabra eterno, eterno. O sea que la Biblia habla claramente de un pacto eterno. Y un pacto eterno solo puede ser hecho entre personas eternas. Un pacto eterno solo puede ser hecho entre personas eternas. Dios Padre es eterno, Dios Hijo es eterno, Dios Espíritu Santo es eterno. Así que la sangre derramada del Señor Jesucristo es el resultado de un pacto eterno. Un pacto hecho entre las tres personas de la Trinidad. Por eso se llama pacto intratrinitario, consejo eterno de redención, pacto de redención o consejo de paz. Pues aquí tenemos una clara alusión en las Escrituras al consejo eterno de redención. Tal vez el capítulo de las Escrituras en el cual se hace más mención de este pacto es el mismo Señor Jesucristo hablando en aquel glorioso capítulo, en Juan capítulo 17, donde Él funge como sacerdote, como sumo sacerdote, y está orando por los suyos, está orando por su pueblo, está orando por los que el Padre le ha dado para que salve. Y en la lectura de ese capítulo hay tanta evidencia sobre el consejo eterno de redención que yo creo que es irrebatible. O sea, una simple lectura bíblica. No se necesita una actividad exegética o interpretativa muy compleja. Una simple lectura de Juan 17 nos deja ver que en la eternidad, en algún momento cuando no había momentos, en algún tiempo cuando no había tiempo, las tres personas de la Trinidad se sientan, deliberan y acuerdan lo que van a hacer. Hablo de nuevo en términos humanos porque esto que estamos diciendo es eterno. Es decir, no ha habido un momento, de nuevo, donde no habían momentos donde este plan no estuviera en la mente de Dios. Juan 17, 1 y 2 dice el Señor Jesús, Juan diciendo del Señor Jesús, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Miren, la hora ha llegado, la hora que fue planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para glorificar al Hijo. El gran propósito de Dios ha sido siempre glorificar a su Hijo. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es una forma recíproca de autoglorificación. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Estas palabras que el Señor Jesús está hablando aquí son un flash del consejo eterno de redención. El Señor Jesucristo, el hombre, por la obra del Espíritu Santo, Él conoce los elementos del consejo eterno de redención. Su mente humana, llevada por el Espíritu Santo, penetra al consejo eterno de redención y sabe que la primera persona de la Trinidad le dio a la segunda persona de la Trinidad, esto es, a Él mismo, pero ahora como hombre, Él lo sabe como hombre, un grupo de seres humanos. Y esa misma idea está en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Los que van a ser salvados son un regalo. ¿De quién a quién? De la primera persona de la Trinidad a la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para que la segunda persona de la Trinidad sea glorificada. ¿En qué? En la salvación de esos seres humanos que la primera persona de la Trinidad le dio a la segunda persona de la Trinidad. Y así discurre todo su pensamiento. Él está orando como sumo sacerdote, intercediendo por los suyos,
y no es capaz de dejar de hacer mención del Consejo Eterno de Redención. Penetra el Consejo Eterno de Redención y nos trae una información muy valiosa que nosotros queremos conocer. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En el Consejo Eterno de Redención, las tres personas de la Trinidad vieron a toda la humanidad en el mundo. La expresión, la palabra mundo, tiene un significado polivalente, polisémico en el Evangelio de Juan, múltiple, pero en muchas de sus ocasiones significa la humanidad corrupta. El Consejo Eterno de Redención vio a la humanidad totalmente corrupta, y del mundo, de esa humanidad corrupta, la primera persona de la Trinidad le dio a la segunda persona de la Trinidad, sacados del mundo, un grupo de personas. Dice, tuyos eran, porque Él los creó, Él tiene el legítimo derecho de propiedad sobre ellos por haberlos creado, y dice, y me los diste. Ahí es cuando vemos que el Padre le escoge una esposa al Hijo. El Padre le escoge una esposa al Hijo, y por eso la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia del matrimonio de Cristo con su novia, la iglesia. Y muestra cómo el Padre le escoge la novia al Hijo. Le escoge a algunos de estas criaturas, que ahorita vamos a ver en la salvación necesitada, depravadas, y se las da por novia. Por eso es que existía la costumbre en la antigüedad de que los padres le escogían la novia, la esposa, a sus hijos, porque estaban imitando lo que la primera persona de la Trinidad hizo con la segunda. De alguna manera Dios hizo saber eso a la humanidad, y los padres antiguos hacían eso porque Dios hizo eso. Dios le dio una novia a su hijo, la escogió de entre de una humanidad caída y se la dio. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? En una reunión que hubo entre el Consejo, en el Consejo Eterno de Redención, entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Verso 8, Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí hay dos expresiones que son traídas del Consejo Eterno de Redención. El Señor Jesucristo, de nuevo, repito, en su mente como hombre, Él penetra al Consejo Eterno de Redención, ve lo que sucedió, cosa que Él, como segunda persona de la Trinidad, sabía, pero como hombre no. Recuerden que el Señor Jesús como hombre también tuvo que aprender. Entonces Él va al Consejo Eterno de Redención, ve lo que sucedía allí y nos lo cuenta. Solo que está en una forma no directa, y uno tiene que meterse más en el pasaje para poder verlo. Dice, porque las palabras que me diste, ¿cuáles palabras? La primera persona de la Trinidad le dio a la segunda persona de la Trinidad un libreto. Un libreto. Esas son las palabras que me diste. Es decir, que el Señor Jesucristo, siendo hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada, sabía qué era lo que debía que decir, tenía que decir a cada momento de su ministerio público. Sus palabras fueron exactamente las palabras del Padre. La primera persona de la Trinidad le dijo, vea hijo, esto es lo que usted va a decir. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y en esto el Señor Jesucristo fue plenamente obediente. Él dijo las palabras del Padre, ni una más, ni una menos. En esto el Señor Jesucristo mostró plena sujeción a su Padre. Y en esto, de paso, Él se convierte en un ejemplo para la mujer. Las mujeres, en sujeción a su esposo, deben ser como el Señor Jesucristo fue en sujeción al Padre. El Hijo habla solo las palabras del Padre. Entonces, ahí tenemos una evidencia indirecta de lo que es el Consejo Eterno de Redención. Durante el Consejo Eterno de Redención se estuvo escribiendo todo el libreto de las prédicas del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo vino a la tierra con todos sus sermones preparados. Todos.
Ya los trajo preparados, los tenía en sus notas. Solo que eran notas que él tenía en su mente. El Espíritu Santo le iba dando esas notas, pero ya todos los sermones estaban preparados. Todo. ¿Dónde fueron preparados? En el Consejo Eterno de Redención. ¿Dónde fueron asignados? En el Consejo Eterno de Redención. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es: yo he sido fiel al decir solo las palabras que me dieron en el Consejo Eterno de Redención. Las palabras que me diste las he dado. Pero la segunda parte del texto es también muy significativa. Dice: y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Salí de ti. Eso significa, el Hijo viene del Padre. ¿Por qué el Hijo es Hijo? Porque el Padre le da a ser Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre eternamente. Esto no se refiere solamente a la encarnación. El Hijo procede del Padre eternamente. El Padre no procede de nadie. El Hijo procede del Padre. Y el Espíritu Santo viene o es... ya me olvidó la expresión. Procede, no es procede. Sí, procede. Procede del Padre y procede del Hijo. Pero el Hijo es el único que es engendrado del Padre. Entonces dice: han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué significa ese tú me enviaste? Que hubo un momento donde la Trinidad, en un Consejo Eterno de Redención, asignó al Señor, a la segunda persona de la Trinidad, para que se hiciera hombre. Eso todo es evidencia de este Consejo Eterno de Redención. Y así otros pasajes, en el mismo Juan capítulo 17, otros pasajes señalan esta realidad de una salvación planeada. Juan 17, 24, el mismo Juan 17: Padre, aquellos que me has dado, de nuevo el concepto de la dación de un grupo de seres humanos del mundo para la segunda persona de la Trinidad, quiero que donde yo estoy, ahora está hablando como segunda persona de la Trinidad, Él está al lado del Padre, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es el propósito del plan? La gloria de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo que produjo el plan de Dios para salvación es el amor del Padre por el Hijo. El deseo del Padre de glorificar a su Hijo. ¿Y no se ve esto en los seres humanos? No está la humanidad entera todo el tiempo proyectando lo que Dios es y lo que Dios hace. ¿No quiere todo padre que su hijo sea superior a él? Eso es lo que todo padre quiere, que su hijo sea superior a él, exaltar a su hijo. Y no se alegran los padres cuando un papá engendra un hijo y él llega a ser piloto, y él llega a ser piloto de Avianca y maneja un Jumbo, y el papá dice: mi hijo es piloto de Avianca y maneja el Jumbo. El gozo de un padre es la exaltación de su hijo. O sea, que la misma creación ignorante, la misma criatura ignorante, no sabe que todo lo que hace y dice viene de Dios. Está reflejando lo que Dios es. Pero hay muchísimos más detalles de este consejo eterno de redención en toda la revelación escrita. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto hace referencia a la redención de los primogénitos en el antiguo pacto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significan esas palabras? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Significa un plan eterno. No significa otra cosa. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 2 Timoteo 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según Él, sino según el propósito suyo. Dios nos salvó no conforme a nuestras buenas obras, sino conforme a su propósito. Y cuando hablamos de que yo tengo un propósito, ¿de qué estamos hablando? Si yo me digo a mí mismo: bueno, yo voy a proponerme, tengo el propósito de aprender inglés este año. Tengo ese propósito. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un plan.
Mi plan es aprender inglés este año y para poder llevar a cabo ese propósito me tengo que matricular en una institución, comprar unos libros, dedicar tiempo a aprender, practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Un propósito es ¿qué? Un plan. Entonces aquí dice que Él nos salvó conforme a su plan, conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? El propósito suyo, el propósito de Él. Y la gracia, ya les dije en la primera conferencia, que la doctrina de salvación es la manifestación de la gracia de Dios, que nos fue dada en Cristo Jesús. Esto lo vamos a ver luego, es la doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Así que la salvación es un plan eterno en la mente eterna de Dios, que incluye todos los detalles de un mundo súper complejo, con la participación de criaturas angélicas y humanas, personas libres y responsables que actúan como quieren, pero al final hacen lo que Dios ha decretado, y que termina en una sola cosa: la exaltación suprema de la segunda persona de la Trinidad. Ese es el propósito de ese plan. Todo ese plan apunta hacia allá. Y hay muchos otros textos, estoy saltando muchos. Veamos Tito 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. La fe no es de todos, la fe es de los escogidos, y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En el verso pasado hablaba de un propósito, un plan, desde antes de la fundación del mundo. Aquí habla de una promesa. ¿Cuándo se dio esta promesa? Desde antes del principio de los siglos. Entonces, un plan eterno en la mente eterna, con un propósito: exaltar la segunda persona de la Trinidad. Efesios 3:11 también menciona un propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, si miramos todos estos pasajes juntos, podemos decir entonces que la Biblia enseña algo que puede ser llamado consejo eterno de redención, que ese consejo eterno de redención, hablando en términos humanos, es la unión para deliberación de las tres personas de la Trinidad, en la cual se incluyen todos los detalles para el cumplimiento de ese propósito máximo, que es la exaltación de la segunda persona de la Trinidad, incluyendo allí la creación de ángeles y hombres en un universo complejísimo, habitado por seres complejísimos, libres, responsables, actuando como quieren, pero haciendo a su vez lo que Dios ha planeado, y al final terminando en la glorificación máxima de la persona del Señor Jesucristo. Pero la Escritura nos muestra muchos más detalles de este consejo eterno de redención. Por ejemplo, cuando lo discriminamos con respecto a las tres personas de la Trinidad, la Biblia nos muestra que el Padre es quien ejecuta el plan, aunque las tres personas quien diseña el plan, aunque las tres personas están involucradas, como hemos dicho. Cada que hablamos del Dios Trino, lo que decimos de una sola persona hace parte de las tres. O sea, aunque hay una participación protagónica de una de las tres personas, las tres siempre están involucradas en todo, porque Dios es uno y tres a la vez. Aunque el Padre, aunque la Trinidad entera participe en el diseño, la Escritura muestra como que el diseño principalmente es del Padre, que la ejecución del plan, lo que tiene que ver con la expiación específicamente, es la obra del Hijo, y que la aplicación de la salvación por la obra del Hijo es una obra del Espíritu Santo. Todos esos son detalles que emergen o que la Escritura nos deja ver que sucedieron en aquel consejo eterno de redención. Pero donde hay más detalles son en el papel de Cristo. En el papel de Cristo no hay muchos detalles en la obra del Padre, hay algunas menciones incidentales aquí y allá, también del Espíritu Santo, pero la Escritura da más abundantes detalles sobre lo que el consejo eterno de redención determina sobre la obra del Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siendo encarnado,
como fiador del pacto, es decir, como garantizador de que el pacto se cumpla. Un fiador es una persona que responde cuando otro no paga. Cristo es el fiador del pacto, es decir, que Él garantiza que el pacto sea cumplido. Y por tal razón, su papel en el plan está muy definido y se nos dejan ver más detalles de su papel en el pacto que de ninguna otra cosa. Por ejemplo, las obligaciones de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, en el pacto. La Biblia nos muestra cosas como esta, que era su obligación encarnarse. Era su obligación encarnarse. Bueno, estos pasajes es difícil uno resistir la tentación de leerlos. Por cuestión del tiempo, pues yo estoy tentado a pasarlos por alto, pero realmente es muy difícil uno resistir la tentación de leer estos pasajes. Vamos a leer Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Solo la lectura del pasaje nos da la información. El punto es que nosotros hemos leído mucho estos pasajes sin tener en cuenta que existe algo llamado Consejo Eterno de Redención. Es más, yo podría decir que la cristiandad de nuestro tiempo, si vamos a las iglesias carismáticas de nuestro tiempo y preguntamos a alguien, hacemos una encuesta, vamos a las 10,000 personas que hay en una de esas mega iglesias y les preguntamos a una por una, ¿ha oído usted hablar del Consejo Eterno de Redención? Y la respuesta masiva va a ser no, nunca. Pero estas personas han leído estos pasajes que yo voy a leer. ¿Por qué no pueden verlo? Porque nunca han tenido un concepto claro, primero que todo, de quién es Dios, de su grandeza, de su majestad y de su propósito de glorificar a su Hijo. Es un cristianismo superficial, basado en circunstancias y situaciones personales, donde se busca la comodidad y el confort de las personas. Pero profundizar en la persona de Dios y en el plan de Dios está muy lejos. Pero cuando esas personas, como a ustedes y a muchos otros, nos han dicho, porque esto que yo estoy enseñando, esto no es la primera vez que se enseña en la historia de la iglesia, ustedes pueden leer esto desde los antiguos. Los antiguos todos conocían esto, solo que ahora ha estado velado por ese cristianismo superficial en que estamos. Ahora que vamos a leer el pasaje en mente con el Consejo Eterno de Redención, con la existencia de este Consejo Eterno de Redención, ahora vamos a aterrizar y vamos a decir, ahora lo puedo ver. Veamos por ejemplo Hebreos 10:5. Dice, por lo cual, leamos desde el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, un animal no puede expiar por un ser humano. El único que puede expiar, y usted ya tiene alguna idea de expiar, aunque no la hemos desarrollado, un animal no puede expiar a un ser humano. ¿Y eso qué hace necesario? Que Dios se haga hombre. Dice el verso 5. Por lo cual, o sea, la razón, esta es la razón por la cual un animal no puede expiar a un ser humano, porque solo un hombre puede expiar a otro hombre. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, obviamente se refiere a los animales, mas me preparaste. ¿Quién está hablando? La segunda persona de la Trinidad. ¿De qué está hablando? De su papel como mediador, como sustituto. ¿Y cuándo se dijo esto? En el Consejo Eterno de Redención. O sea que en el Consejo Eterno de Redención se le dijo a la segunda persona de la Trinidad, mira, va a haber un sistema de sacrificios de animales que van a prefigurar tu sacrificio sustitutivo, pero debes saber que animal no expía a hombre y por tanto debes hacerte hombre y morir por ellos. ¿Y qué dijo la segunda persona de la Trinidad? Sí, Padre, así lo haré. Su sumisión a la voluntad del Padre, que es un ejemplo para las mujeres. Las mujeres deben estar sujetas a su marido, como la segunda persona de la Trinidad está sujeta a la primera persona de la Trinidad. Si la primera persona de la Trinidad dice encarnarse, expiar. Se le enseñó claramente
En el Consejo Eterno de Redención, bueno, esto es un poco atrevido decir que se le enseñó, porque estamos hablando del Dios omnisciente, pero se definió a la segunda persona de la Trinidad que él debía expiar, es decir, morir como un sustituto, morir como un sustituto. Sí, Isaías 53:10. En este caso, es el profeta Isaías el que tiene el privilegio de entrar al Consejo Eterno de Redención, de nuevo un flash del Consejo Eterno de Redención, y 700 años antes de la muerte del Señor Jesús, este profeta nos muestra que en el Consejo Eterno de Redención se le ordenó a la segunda persona de la Trinidad que debía expiar, de ejercer la función expiatoria. Isaías 53:10. Con todo eso, es decir, siendo limpio, siendo inocente, no habiendo engaño en su boca, siendo justo, no mereciendo morir, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Estos son los términos del Consejo Eterno de Redención. Tú vas a poner tu vida en expiación por el pecado, y no solamente eso, vas a tener un buen resultado. Verá linaje, eso significa te va a ir bien. O sea que no solamente al Señor Jesucristo en el Consejo Eterno de Redención se le dieron mandatos, sino que en el Consejo de Redención también se le dieron promesas. Te va a ir bien, verá linaje, es decir, como segundo Adán vas a tener muchos hijos, muchos. Verá linaje, vivirá por largos días, eso significa que su gloria será eterna, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, es decir, no podrás fracasar. Pero también en el Consejo Eterno de Redención se determinó que la segunda persona de la Trinidad sería siervo del Padre, o esclavo del Padre. La famosa palabra griega kenosis, vaciarse, depletarse. La segunda persona de la Trinidad se depleta de su autoridad divina, del ejercicio de su sabiduría, del ejercicio de su propio poder, y comienza a depender totalmente del Padre, de la sabiduría del Padre, del mandato del Padre y del poder del Espíritu Santo, de tal manera que no puede usar su propio poder. Otra vez, en este sentido, la segunda persona de la Trinidad es un modelo para las mujeres. Las mujeres deben hacer lo mismo que Él en sujeción a sus maridos. Por eso la historia de la salvación es la historia de un matrimonio. La historia de la salvación siempre es la historia de un matrimonio, el matrimonio de Cristo con su esposa, la iglesia. Entonces, en Filipenses 2, del 6 al 8, se ve claramente, voy a pasar esto por alto con mucha tristeza porque ya se me está acabando el tiempo, se ve la kenosis del Hijo, la kenosis o el despojamiento o la depleción, o sea, el vaciamiento de la segunda persona de la Trinidad, del uso de su poder, del uso de su sabiduría, del uso de sus atributos divinos cuando estuviera encarnado, para pasar a una dependencia absoluta de la voluntad del Padre y del poder del Espíritu Santo. Entonces Juan nos muestra la dependencia del Espíritu Santo. Cuando él está siendo tentado en el desierto, que el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto es una tentación dirigida específicamente a ese punto de la kenosis, porque él podía, como segunda persona de la Trinidad, usar su poder para convertir la piedra en pan, pero él se había comprometido en el Consejo Eterno de Redención a no hacerlo, sino a esperar la orden del Padre y la fuerza del Espíritu para hacerlo. Por eso fue una real tentación para él, una muy grande tentación para él, porque como humano tenía hambre y mucha hambre, y él prefirió obedecer al Padre esperando la orden del Padre, la cual no fue convertir la piedra en pan, sino que esperar a que los ángeles vinieran a servirlo, lo cual él esperó y triunfó, ahí venció al diablo, y el poder del Espíritu Santo que lo sostuvo durante toda esa prueba. El otro elemento en sus obligaciones en el pacto para la segunda persona de la Trinidad era que debía nacer sujeto a la ley. En ese sentido, hay algunos arreglos que no dependían de Jesús el bebé, sino de sus padres, y en el Consejo Eterno de Redención se acordó que él nacería de una virgen, una quinceañera fiel. María fue hecha fiel por Dios, Dios le dio la gracia para ser fiel, casándose con un hombre justo y recto como José, y ambos obedecerían la ley para que todos los ritos de la ley se cumplieran en el niño. De esa manera él fue sujeto a la ley y durante toda su vida obedeció perfectamente la ley moral de Dios como código de ética.
Entonces, todo eso fue establecido en el Consejo Eterno de Redención. Pero no solamente sus obligaciones en el pacto, sino también sus recompensas en el pacto. No tenemos tiempo para leerlo, pero está claro en la Escritura que a él se le anuncia que iba a vencer la muerte y el diablo, que iba a tener una simiente numerosa, como acabamos de leer en Isaías 53:10, y que como recompensa se le daría un nombre que es sobre todo nombre, y como victoria y como resultado final él tendría un reino eterno en el cual sería glorificado por los siglos de los siglos. Entonces, salvación planeada es hablar de un Dios eterno que tiene un plan eterno en su mente eterna, cuyo propósito único es la exaltación de la segunda persona de la Trinidad, y que hablando en términos humanos, se produce una deliberación entre las tres personas de la Trinidad, en la cual se establece un plan que incluye todos los detalles de cómo se iba a realizar ese proceso de glorificación a través de una historia complejísima en tiempo, espacio, materia, con criaturas libres haciendo lo que ellos quieren, pero a la vez obedeciendo el decreto de Dios. Y al final el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnaría y vendría a redimir del pecado, de la muerte eterna, y reconciliar con su Padre a muchos individuos que serían salvados por él. Eso es pacto intratrinitario, eso es plan eterno de redención, esto es propósito eterno. Como dice en Efesios 1 del 9 a 10, se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Miren ustedes cómo el fin último del plan es ir hacia Cristo, reunir todas las cosas en Cristo. La imagen que tenemos que tener de este plan es Cristo en el centro y todo lo demás a su alrededor. Ese es el plan de Dios. Como dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es decir, la iglesia es vista como Cristo en el centro, toda la gloria sobre Él y todos los que hemos sido salvados, redimidos, creados para Él, ángeles y hombres, alrededor de Él, glorificándole. ¿Cómo vemos esta imagen en el libro de Apocalipsis, donde el Cordero está sentado en el trono, los cuatro seres vivientes alrededor del trono, el candelero de los 7 brazos, el Espíritu Santo, los 24 ancianos que representan la iglesia, y alrededor de esos 24 ancianos en círculos concéntricos legiones y legiones y legiones de ángeles, y el centro de todo eso es Cristo, la exaltación perfecta y máxima, superlativa de la segunda persona de la Trinidad. Bien, eso es lo que entendemos cuando hablamos de salvación planeada.